Hare Krishna, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de leer y hablar de Sri Krishna Así que vamos a dar comienzo a la lectura del libro de Krishna. Luego también vamos a leer el Srimad Bhagavatam, el capítulo 3 del advenimiento de Krishna, la fuente de todas las encarnaciones. Y después un poquito también el Bhagavad Gita, todo un poquito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna, 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 Krishna He. Krishna, 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 Krishna He. Krishna, 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 Rakshaman. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Del Sri Chaitanya Charitamrita Madhya 796. Entonces, vamos a leer un trocito del Krishna Book, el capítulo 2, el Señor Krishna en el vientre, los semidioses le oran. Entonces tenemos la primera parte, que es la aparición del Señor Balaram, y ahora vamos a leer la aparición del Señor Krishna. Cuando Yogamaya hubo recibido estas órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, dio vuelta alrededor del Señor y después apareció en este mundo material, conforme a sus órdenes. Cuando el poder supremo de la poderosa y Suprema Personalidad de Dios atrajo al Señor Shesha del vientre de Devaki al vientre de Rohini, ambas se encontraban bajo el encanto de Yogamaya, lo cual se conoce también como Yoganidra. Una vez hecho esto, la gente pensó que el séptimo embarazo de Devaki había terminado en aborto. Así, aunque Balaram apareció como hijo de Devaki, él fue transferido al vientre de Rohini para que apareciera como hijo de ella. Después de que hizo eso, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, quien está siempre dispuesto a colocar todas sus potencias en sus devotos puros, entró como el Señor de toda la creación en la mente de Vasudeva. Con toda la potencia de su energía inconcebible, a este respecto se sobreentiende que el Señor Krishna se situó primero que todo en el corazón puro de Vasudeva y luego fue transferido al corazón de Devaki. Al Señor no se le puso en el vientre de Devaki mediante una descarga seminal. La Suprema Personalidad de Dios, mediante su potencia inconcebible, puede aparecer de cualquier manera. Él no necesita aparecer de la manera ordinaria, por inyección seminal en el vientre de una mujer. Mientras Vasudeva mantenía en su corazón la forma de la Suprema Personalidad de Dios, su apariencia era exactamente igual a la del sol, resplandeciente, cuyos brillantes rayos siempre le resultan intolerables y abrasadores al hombre común. La forma del Señor situada en el puro e inmaculado corazón de Vasudeva no es diferente de la forma original de Krishna. La aparición de la forma de Krishna en cualquier lugar y específicamente dentro del corazón se llama Dham. Dham no se refiere únicamente a la forma de Krishna, sino también a su nombre, a su forma, a su calidad y a su sensere. Todo ello se manifiesta simultáneamente. Así pues, la forma eterna de la Suprema Personalidad de Dios, con todas sus potencias, fue transferida de la mente de Vasudeva a la mente de Devaki, de la misma manera en que los rayos del sol poniente se transfieren a la luna llena que surge en el oriente.
Krishna, la suprema personalidad de Dios, del cuerpo de Vasudeva en el cuerpo de Devaki. Él se encontraba más allá de las condiciones de la entidad viviente ordinaria. Cuando Krishna aparece debe entenderse que todas sus expansiones plenarias, tales como Narayan, y sus encarnaciones como el Señor Nrsimha, Varaha, etc., están con él y no están sujetas a las condiciones de la existencia material. De esa manera, Devaki se convirtió en la residencia de la Suprema Personalidad de Dios, quien es aquel que no tiene igual y la causa de toda creación. Devaki se convirtió en la residencia de la verdad absoluta, pero como ella se encontraba en la casa de Kamsa, su aspecto era como el de un fuego reprimido o el de la educación mal utilizada. Cuando el fuego queda cubierto por las paredes de una caldera o cuando se le conserva en un recipiente, no es posible apreciar mucho sus luminosos rayos. En forma similar, el conocimiento mal utilizado, que no beneficia a todo en general, no es muy apreciado. Así pues, a Devaki, quien se había vuelto la residencia de la Suprema Personalidad de Dios, se le tenía dentro de la prisión del palacio de Kamsa, y nadie podía ver su belleza trascendental, belleza que le confería el hecho de haber concebido a la Suprema Personalidad de Dios. Kamsa, no obstante, vio la belleza trascendental de su hermana Devaki y de inmediato llegó a la conclusión de que la Suprema Personalidad de Dios se había refugiado en el vientre de Devaki. Ella nunca había estado tan maravillosamente hermosa. Kamsa podía distinguir con precisión que en el vientre de Devaki había algo maravilloso, y eso lo inquietó. Él estaba seguro de que la Suprema Personalidad de Dios habría de matarlo en el futuro, y de que él ya había llegado. Kamsa se puso a pensar: ¿qué haré con Devaki? Sin duda ella ya lleva a Vishnu o Krishna dentro de su vientre, y así es seguro que Krishna ha venido a ejecutar la misión de los semidioses. Aunque yo matase a Devaki inmediatamente, su misión no puede ser frustrada. Kamsa sabía muy bien que nadie puede frustrar la intención de Vishnu. Cualquier hombre inteligente puede comprender que las leyes de Dios no pueden ser violadas. Los designios del Señor se cumplen a pesar de todos los obstáculos que ofrecen los demonios. Kamsa pensó: si mato a Devaki ahora, Vishnu hará cumplir su voluntad suprema con mayor vehemencia. Matar a Devaki ahora sería un acto muy abominable. Nadie desea matar su propia reputación, ni siquiera en una situación desesperada. Si mato a Devaki ahora, mi reputación se arruinará. Devaki es una mujer y se encuentra bajo mi responsabilidad. Además, ella está embarazada y si la mato, toda mi reputación, el resultado de mis actividades piadosas y la duración de mi vida terminarían de inmediato. Kamsa continuó su deliberación. Una persona que es demasiado cruel, aunque esté viva, es igual que si estuviera muerta. Nadie ama a una persona cruel mientras está viva, y una vez muerta, la gente la maldice. Una persona así, por identificarse a sí misma con el cuerpo, debe ser degradada y empujada hacia la región más oscura del infierno. Kamsa meditó así en todas las ventajas y desventajas de matar a Devaki en ese momento. Finalmente Kamsa decidió no matar a Devaki inmediatamente, sino esperar el futuro inevitable, pero su mente se absorbió en sentimiento de animadversión en contra de la personalidad de Dios.
Kansa esperó pacientemente que el niño naciera con el fin de matarlo, tal como se había hecho con los demás hijos de Devaki, sumergido así en un océano de animaversión en contra de la personalidad de Dios. Kansa comenzó a pensar en Krishna y en Vishnu, al estar sentado, al dormir, al caminar, al comer, al trabajar, en todas las situaciones de su vida. Su mente quedó tan absorta con pensamiento acerca de la suprema personalidad de Dios que indirectamente solo veía a Krishna o a Vishnu a su alrededor. Por desgracia, aun cuando su mente estaba tan absorta en pensamiento acerca de Vishnu, Kansa no es reconocido como devoto porque pensaba en Krishna como enemigo. El estado mental de un gran devoto también consiste en estar absorto siempre en Krishna. Pero un devoto piensa en el Señor favorablemente y no desfavorablemente. Tener conciencia de Krishna consiste en pensar en el Señor favorablemente, lo contrario no es conciencia de Krishna. Fue entonces cuando el Señor Brahma y el Señor Shiva, acompañados por grandes sabios, tales como Narada y seguidos por muchos otros semidioses, aparecieron invisiblemente en la casa de Kamsa. Todos ellos comenzaron a orarle a la suprema personalidad de Dios con oraciones selectas, que son muy agradables para los devotos y que satisfacen todos sus deseos. Las primeras palabras que hablaron proclaman que el Señor siempre es fiel a su promesa. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna desciende a este mundo material para proteger a los hombres piadosos y para destruir a los impíos. Esa es su promesa. Los semidioses podían comprender que el Señor había hecho su morada en el vientre de Devaki a fin de cumplir su promesa. Los semidioses estaban muy contentos porque el Señor iba a aparecer con el propósito de cumplir su misión y se dirigieron a él llamándolo Satyam Param, o la suprema verdad absoluta. Todos buscamos la verdad. Eso constituye el camino filosófico de la vida. Los semidioses nos informan que la suprema verdad absoluta es Krishna. Quien llega a estar plenamente consciente de Krishna obtiene con ello la verdad absoluta. Krishna es la verdad absoluta, la verdad relativa no es la verdad en las tres fases de tiempo eterno. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Krishna siempre es la verdad, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. En el mundo material todo se encuentra bajo el control del tiempo supremo. En el transcurso del pasado, del presente, el presente y el futuro, pero Krishna existía antes de la creación. Y cuando hay creación, todas las cosas reposan en Krishna. Y cuando la creación llega a su fin, Krishna permanece en consecuencia. Krishna permanece. En consecuencia, Él es la verdad absoluta en todas las circunstancias. Si en este mundo material hay alguna verdad, esa verdad emana de la suprema verdad absoluta. Si en este mundo material hay alguna opulencia, Krishna es la causa de esa opulencia. Si en este mundo material hay alguna reputación, Krishna es la causa de esa reputación. Si en este mundo material hay alguna fuerza, Krishna es la causa de esa fuerza. Si en este mundo material hay alguna sabiduría y educación, Krishna es la causa de esa sabiduría y educación. Así pues, Krishna es la fuente de todas las verdades relativas. En este mundo material se compone de 5 elementos principales: tierra, agua, fuego, aire, éter. Todos estos elementos son emanaciones de Krishna. Los científicos materialistas aceptan estos 5 elementos primero como la causa de la manifestación material, pero los elementos en sus estados burdos y sutil son producidos por Krishna. Las entidades vivientes que trabajan en este mundo material son también producto de su potencia marginal. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita se afirma claramente que toda la manifestación es una combinación de 2 clases de energía,
energías de Krishna, la energía superior y la energía inferior. Las entidades vivientes son la energía superior y los elementos materiales muertos son su energía inferior. En su etapa latente todo permanece en Krishna. Los semidioses continuaron ofreciendo sus oraciones respetuosas a la forma suprema de Krishna, la personalidad de Dios, a través del estudio analítico de la manifestación material. ¿Qué es la manifestación material? Es algo similar a un árbol. Un árbol se mantiene de pie sobre el suelo. De igual manera, el árbol de la manifestación material se hiergue sobre el suelo de la naturaleza material. La manifestación material se asemeja a un árbol, porque en fin de cuentas a este se le corta a su debido tiempo. La palabra sánscrita para designar un árbol es vriksha, que significa lo que finalmente habrá de cortarse. En consecuencia, no es posible aceptar el árbol de la manifestación material como la verdad suprema, mientras que la manifestación material se halla bajo la influencia del tiempo. El cuerpo de Krishna es eterno. Él existía antes de la manifestación material. Él existe mientras la manifestación material permanece, y cuando ésta sea disuelta, Él seguirá existiendo. De manera que en este mundo material no puede aceptarse como la verdad absoluta, solo Krishna puede ser aceptado como tal. El Katha Upanishad también cita este ejemplo del árbol de la manifestación material que se apoya en el suelo de la naturaleza material. Este árbol tiene frutos de dos clases, de felicidad y de aflicción. Quienes viven en el árbol del cuerpo son dos pájaros. Uno de ellos es el aspecto localizado de Krishna, conocido como Paramatma, y el otro pájaro es la entidad viviente. La entidad viviente, como los frutos de la manifestación material, algunas veces come el árbol de fruto, el fruto de la felicidad, y otras veces el fruto de la aflicción. Pero el otro pájaro no tiene interés en comer los frutos de la aflicción o de la felicidad, porque siempre está autosatisfecho. El Katha Upanishad afirma que uno de los pájaros situados sobre el árbol del cuerpo come los frutos, y que el otro pájaro simplemente observa al primero. Las raíces de este árbol se extienden en 3 direcciones. Esto significa que las raíces del árbol son las 3 modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. Así como se expanden las raíces del árbol, asimismo uno expande la duración de la existencia material a través de la asociación con las modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. El sabor de los frutos es de 4 clases: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y finalmente liberación de acuerdo con las diferentes asociaciones bajo la extrema modalidad de la naturaleza material. Las entidades vivientes prueban diferentes clases de religiosidad, diferentes clases de desarrollo económico, diferentes clases de complacencia a los sentidos y diferentes clases de liberación. Prácticamente todas las obras materiales se llevan a cabo en la ignorancia, mas como hay 3 cualidades, la cualidad de la ignorancia se cubre algunas veces con bondad o pasión. El sabor de estos frutos materiales se percibe a través de los 5 sentidos, los 5 órganos sensoriales que nos permiten obtener conocimiento están sujetos a 6 clases de azotes: lamentación, ilusión,
enfermedad, muerte, hambre y sed. Este cuerpo material, es decir, la manifestación material, está cubierta por 7 capas: piel, músculos, carne, médula, huesos, grasa y semen. Las ramas del árbol son 8: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego. En este cuerpo hay 9 puertas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, la boca y el órgano genital y el recto. Y hay 10 clases de aires internos que circulan dentro del cuerpo. Prana, apana, udana, viana, samana, etc. Los 2 pájaros que habitan el cuerpo, como ya se dijo, son la entidad viviente y el aspecto localizado de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios es la causa fundamental de la manifestación material que se describe aquí. La Suprema Personalidad de Dios se expande y se hace cargo de las 3 cualidades del mundo material. Vishnu se encarga de la modalidad de la bondad, Brahma se encarga de la modalidad de la pasión y el señor Shiva se encarga de la modalidad de la ignorancia. Brahma, mediante la modalidad de la pasión, crea esta manifestación. El señor Vishnu sostiene la manifestación mediante la modalidad de la bondad. El señor Shiva la aniquila mediante la modalidad de la ignorancia. Y en fin de cuentas, toda la creación reposa en el Señor Supremo. Él es la causa de la creación, manutención y aniquilación. Y cuando toda la manifestación se disuelve, reposa en el cuerpo del Señor Supremo, en su forma sutil, como la energía del Señor. Ahora, dijeron los semidioses en sus oraciones, Krishna es el Señor Supremo, aparece tan solo para llevar a cabo la manutención de esta manifestación. En realidad, la causa suprema es una, pero en fin de cuentas, toda la creación reposa en el Señor Supremo. Él es la causa de la creación, manutención y aniquilación, y cuando toda la manifestación se disuelve, reposa en el cuerpo del Señor Supremo, en su forma sutil, como la energía del Señor. Ahora, dijeron los envidios en sus oraciones, Krishna, el Señor Supremo, aparece tan solo para llevar a cabo la manutención de esta manifestación. En realidad, la causa suprema es una, pero bajo el engaño de las 3 modalidades de naturaleza material, las personas de poca inteligencia ven que el mundo material se manifiesta a través de causas diferentes, más quienes en verdad son inteligentes saben que la causa es una, Krishna, tal como se afirma en el Brahma Sanghita Sarva Karana Karanan. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, es la causa de todas las causas. Brahma es el agente encargado de la creación. Vishnu, la expansión de Krishna que cuida de la manutención, y el señor Shiva es la expansión de Krishna que tiene a su cargo la disolución. Entonces tenemos 2 páginas más. Vamos a leer un poquito más. Y luego vamos a leer el Krishna, el Bhagavatam. Un poquito también. Amado Señor nuestro, oraron los semidioses, es muy difícil comprender tu forma eterna de persona. En general, la gente no está capacitada para comprender tu forma verdadera. Por ello, ahora estás descendiendo personalmente para exhibir tu eterna forma original. De alguna manera, los hombres comprenden las diferentes encarnaciones de vuestra señoría, pero quedan perplejos
cuando se trata de comprender la forma eterna de Krishna con dos brazos, desenvolviéndose entre los seres humanos tal como si fuera uno de ellos. Esta forma eterna de vuestra señoría proporciona a los devotos un placer trascendental que aumenta cada instante. Mas, para quienes no son devotos, esta forma es muy peligrosa. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna es muy placentero para el sadhu. Paritranaya sadhunan. Pero esta forma es muy peligrosa para los demonios, porque Krishna también desciende para matarlos. En consecuencia, Él es simultáneamente agradable para los devotos y peligroso para los demonios. Amado Señor nuestro, el de los ojos de loto, tú eres la fuente de la bondad pura. Muchos grandes sabios, simplemente por medio del samadhi o meditación trascendental en tu pie de loto y absorto en la manera en pensamientos acerca de ti, han transformado con felicidad el gran océano de la esencia, creado por la naturaleza material, en algo tan insignificante como el agua que cabe en la huella de un ternero. El propósito de la meditación consiste en concentrar la mente de la personalidad de Dios comenzando por su pie de loto. El propósito de la meditación consiste en concentrar la mente en la personalidad de Dios comenzando por su pie de loto. Con solo meditar en los pies de loto del Señor, grandes sabios cruzan sin dificultad este vasto océano de la existencia material. Oh, tú, el autoiluminado, los grandes santos que han cruzado el océano de la ignorancia con ayuda de la barca trascendental de tu pie de loto, no se han llevado esa barca. Aunque se encuentra de este lado, los semidioses utilizan un hermoso símil. Si alguien sube a una barca para cruzar un río, la barca también se va con el pasajero hasta el otro lado del río. Y así después de que el primer pasajero haya llegado a su destino, ¿cómo puede la misma barca estar disponible para quienes aún se encuentran del otro lado del río? Para responder a este dilema, los semidioses dicen en su oración que la barca no desaparece. Los devotos que aún permanecen sin cruzar el océano de la naturaleza material pueden cruzarlo porque los devotos puros no se llevan la barca con ellos. Cuando uno simplemente se acerca a esa barca, todo el océano de la esencia material se reduce al tamaño del agua que cabe en la huella de un ternero. Por consiguiente, los devotos no necesitan tomar una barca para llegar al otro lado del océano. Ellos simplemente cruzan de inmediato el océano gracias a que los grandes santos son compasivos con todas las almas condicionadas. La barca permanece siempre a los pies del loto del Señor. Uno puede meditar en los pies del loto del Señor en cualquier momento. Y al hacerlo, uno puede cruzar el gran océano de la existencia material. La meditación significa concentración en los pies del loto del Señor. Los pies del loto indican a la suprema personalidad de Dios. Los impersonalistas no reconocen los pies del loto del Señor y por ello su meditación está dirigida hacia algo impersonal. Los semidioses expresan su maduro veredicto diciendo que las personas que se interesan en meditar en algo vacío o impersonal no pueden cruzar el océano de la esencia. Esa clase de personas simplemente imaginan que se han liberado. Oh Señor de los ojos de loto, la inteligencia de estas personas se ha contaminado por ellos no meditar en los pies del loto de vuestra señoría. Como resultado de esta actividad descuidada, los impersonalistas vuelven a caer a la forma material de la vida condicionada, aunque temporalmente se eleven hasta el punto de la comprensión impersonal.
Los impersonalistas, después de llevar a cabo severa austeridad y penitencias, se funden con la refulgencia o existencia impersonal de Brahman, pero sus mentes no se liberan de la contaminación material. Ellos simplemente han tratado de negar las maneras materiales de pensar. Eso no significa que se hayan liberado, por lo tanto, caen en el Bhagavad Gita. Se afirma que los impersonalistas tienen que sufrir una gran tribulación para comprender la meta final. Al comienzo del Srimad Bhagavatam se afirma también que si no se le presta servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, no es posible alcanzar la liberación del cautiverio de la actividad destructiva. En el Bhagavad Gita se encuentra la afirmación del Señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam se encuentra la afirmación del gran sabio Narada. Y aquí los semidioses también lo confirman. Quienes no se entregan al servicio devocional no logran el propósito final del conocimiento y no son favorecidos por tu gracia. Los impersonalistas simplemente creen que están liberados, pero en realidad no tienen ningún sentimiento por la personalidad de Dios. Ellos creen que cuando Krishna viene al mundo material, él acepta un cuerpo material. Y en consecuencia dejan pasar por alto el hecho de que el cuerpo de Krishna es trascendental. Eso también queda confirmado en el Bhagavad Gita. Avayananti man muddaha. A pesar de conquistar la lujuria material y de elevarse hasta el punto de la liberación, los impersonalistas caen si se dedican a conocer las cosas solo para adquirir conocimiento y no adoptan el servicio devocional del Señor. No podrán lograr el resultado que desean. Sus logros consisten en las dificultades que se toman, y eso es todo. En el Bhagavad Gita se afirma con toda claridad que experimentar la identificación con el Brahman no lo es todo. La identificación con el Brahman puede que nos ayude a alcanzar la alegría sin apego, ni desapego materiales, y a llegar al plano del equilibrio. Pero después de esta etapa se tiene que adoptar el servicio devocional. Quien se entrega al servicio devocional después de elevarse al plano de la comprensión del Brahman logra con ello su admisión en el reino espiritual para residir allí permanentemente en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el resultado del servicio devocional. Por otra parte, los devotos de la Suprema Personalidad de Dios jamás caen como los impersonalistas. Aun si los devotos caen, permanecen unidos afectuosamente a su Señor. Ellos pueden enfrentarse con toda clase de obstáculos en el sendero del servicio devocional y con toda seguridad y con toda libertad, sin ningún temor, pueden superar esos obstáculos. Gracias a su entrega, tienen la certeza de que Krishna siempre los protegerá. Como Krishna promete en el Bhagavad Gita, mis devotos jamás son vencidos. Querido Señor nuestro, tú has aparecido en tu forma inmaculada y original, la forma eterna de bondad para bienestar de todas las entidades vivientes de este mundo material. Aprovechando tu aparición, todas ellas comprenderán ahora con facilidad la naturaleza y la forma de la Suprema Personalidad de Dios. Las personas que pertenecen a las 4 divisiones del orden social, los brahmanas, los grijastas, los vanaprastas y los sannyasis, pueden aprovechar tu aparición. Querido Señor, esposo de la diosa de la fortuna, los devotos que se acoplan a tu servicio no caen de su elevada posición como los impersonalistas. Siendo protegidos por ti, los devotos son capaces de cruzar por sobre la cabeza de muchos de los comandantes en jefe de Maya. Siempre exponen obstáculos en el sendero de la liberación. Mi amado Señor, tú apareces en tu forma trascendental para beneficio de las entidades vivientes con el fin de que ellas te
te vean cara a cara y ofrezcan sus sacrificios de adoración mediante la ejecución de los ritos de los Vedas, la meditación mística y el servicio devocional. Haribol, Haribol. Bueno, alguien que esté escuchando que diga si está bien el volumen, si se está escuchando bien, si está saliendo bien al aire la lectura del Krishna Book. Entonces vamos a leer de nuevo las oraciones que estábamos leyendo. Querido Señor nuestro, tú has aparecido en tu forma inmaculada y original, la forma eterna de bondad, para el bienestar de todas las entidades vivientes de este mundo material. Aprovechando tu aparición, todas ellas comprenderán ahora con facilidad la naturaleza y la forma de la suprema personalidad de Dios. Las personas que pertenecen a las 4 divisiones del orden social, los brahmanas, los grijastas, los vanaprastas y los sannyasis, pueden aprovechar tu aparición. Querido Señor, esposo de la diosa de la fortuna, los devotos que se acoplan a tu servicio no caen de su elevada posición como los impersonalistas, siendo protegidos por ti. Los devotos son capaces de cruzar por sobre las cabezas de muchos de los comandantes en jefe de Maya, quienes siempre exponen obstáculos en el sendero de la liberación. Mi amado Señor, tú apareces en tu forma trascendental para beneficio de las entidades vivientes con el fin de que ellas te vean cara a cara y ofrezcan su sacrificio de adoración mediante la ejecución de los ritos de los Vedas, de la meditación mística y el servicio devocional tal como se recomienda en las Escrituras. Querido Señor, si tú no hubieses aparecido en tu forma trascendental eterna, llena de bienaventuranza y conocimiento, la cual puede erradicar toda clase de ignorancia especulativa acerca de tu posición, entonces toda la gente se entregaría simplemente a especular acerca de ti, según sus respectivas modalidades de la naturaleza material. La aparición de Krishna es la respuesta de todas las iconografías imaginativa que hay acerca de la suprema personalidad de Dios. Cada quien imagina la forma de la suprema personalidad de Dios de acuerdo con su modalidad de la naturaleza material. En el Brahma Sanjita se dice que el Señor es la persona más antigua de todas. En consecuencia, una clase de gente religiosa imagina que Dios debe ser muy viejo y por ello lo representan como un anciano. Pero en el mismo Brahma Sanjita se dice lo contrario. Aunque el Señor es la más vieja de todas las entidades vivientes, su forma eterna es la de un joven lozano. Las palabras exactas que se utilizan a este respecto en el Srimad Bhagavatam son Viyananayana Vidapamarjanan. Vijnanan significa conocimiento trascendental acerca de la personalidad suprema. Vijnanan también significa conocimiento experimentado. El conocimiento trascendental tiene que recibirse a través del proceso descendiente de sucesión discipular, tal como Brahma presenta el conocimiento acerca de Krishna. En el Brahma Sanjita es Vijnanan, tal como Brahma lo comprendió mediante su experiencia trascendental, y de esa forma él nos presenta la forma en los pasatiempos de Krishna en la morada trascendental. Ayanabit significa lo que puede igualarse a toda clase de especulación. En su ignorancia la gente imagina la forma del Señor y según sus diferentes imaginaciones algunas veces Él no tiene forma y algunas veces sí la tiene, pero la presentación que se hace de Krishna en el Brahma Sanjita es Vijnanan, conocimiento experimentado y científico dado por el Señor Brahma, aceptado por el Señor Chaitanya. No hay ninguna duda acerca de ello. La forma aceptado de Krishna, no hay ninguna duda acerca de ello. La forma de Sri Krishna, la flauta de Sri Krishna, el color de Sri Krishna, todo en realidad aquí se dice que el Vijnanan siempre derrota todo tipo de conocimiento especulativo. Así pues, si tú no aparecieras como Krishna,
Tal como eres, no sería posible comprender ni el agyana, la ignorancia del conocimiento especulativo, ni el vijnana vida pamarjanan. Gracias a tu aparición, el conocimiento especulativo de la ignorancia será derrotado, y el conocimiento verdadero y experimentado de autoridades tales como el Señor Brahma habrá de establecerse. Los hombres, influidos por las tres modalidades de la naturaleza material, imaginan su propio Dios. De acuerdo con esas modalidades de la naturaleza material. En esta forma, a Dios se le representa de diversas maneras, pero tu aparición establecerá cuál es la verdadera forma de Dios. El disparate más grande que cometen los impersonalistas es pensar que cuando una encarnación de Dios viene, acepta la forma de la materia bajo la modalidad de la bondad. En realidad, la forma de Krishna o Narayana es trascendental, o cualquier idea material. Hasta Sankaracharya, el más grande de los impersonalistas, ha admitido que Narayana Paravyakta, que la manifestación impersonal de la materia vyakta, o reserva total no fenoménica de la materia, es la causa de la creación material, y que Krishna es trascendental a ese concepto material. Eso se expresa en el Srimad Bhagavatam como Sudat Sattva, o sea, trascendental. El Señor no pertenece a la modalidad material de la bondad, y Él está por encima de esa posición. El Señor pertenece a la posición trascendental y eterna de bienaventuranza y conocimiento. Amado Señor, cuando tú apareces en tus distintas encarnaciones, adopta nombres y formas y diferentes de acuerdo con las diferentes situaciones. Tu nombre es Krishna, porque tú eres supremamente atractivo. A ti se te llama Syama Sundar, por tu belleza trascendental. Syama significa negruzco. Aún así, se dice que tú eres más bello que miles de cupidos. Kandarpa Kotika Manía, aunque tú apareces con tu color que se asemeja a la nube negruzca, puesto que tú eres el absoluto trascendental, tu belleza es muchas veces más atractiva que el delicado cuerpo de Cupido. Algunas veces se te llama Giridhari, porque tú levantaste la colina conocida como Govardhan. Algunas veces se te ha llamado Nanda Nandana, o Vasudeva, o Devakinandana, porque tú apareces como el hijo de Maharaj Nanda, o de Devaki, o de Vasudeva. Los impersonalistas piensan que tus muchos nombres y formas existen como resultado de un tipo particular de trabajo y cualidad, porque ellos te aceptan desde la posición de un observador material. Amado Señor nuestro, el proceso de comprensión no consiste en estudiar tu naturaleza, forma y actividad absoluta mediante la especulación mental. Uno debe ocuparse en el servicio devocional, entonces uno puede... Entonces, después de cortarse un poquito, estamos teniendo interrupciones. Continuamos leyendo. Amado Señor nuestro, el proceso de comprensión no consiste en estudiar tu naturaleza, forma y actividad absoluta mediante la especulación mental. Uno debe ocuparse en el servicio devocional, aprender tu naturaleza absoluta y tu forma, nombre y calidad trascendentales. Solamente quien siente un poco de gusto por el servicio de tu pie de loto puede comprender la verdad. En verdad, tu naturaleza, forma y calidad trascendentales. Los demás pueden seguir especulando durante millones de años, mas no podrán comprender ni siquiera en una mínima parte tu verdadera posición. En otras palabras, Krishna, la suprema persona de Dios, no está al alcance de la comprensión de los no devotos, porque para ello hay una cortina de Yoga Maya que cubre la verdadera característica de Krishna. Tal como se confirma en el Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya. El Señor dice, yo no me expongo ni ante todos ni ante... Cuando Krishna vino, de hecho, él estuvo presente en el campo de batalla de Kurukshetra y todos lo vieron, pero no todos podían comprender
que Él era la suprema persona de Dios. Aún así, todos los que murieron en su presencia alcanzaron la completa liberación del cautiverio material y fueron transferidos al mundo espiritual. Oh Señor, los impersonalistas o no devotos no pueden comprender que tu nombre es idéntico a tu forma, puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia entre su nombre y su propia forma. En el mundo material hay diferencia entre el nombre y la forma de algo. La fruta conocida como mango es diferente del nombre, entre el nombre y la forma. La fruta conocida como mango es diferente del nombre mango. Es imposible saborear un mango con solo decir mango. Mango, mango. Pero el devoto que sabe que no hay ninguna diferencia entre el nombre y la forma del Señor, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y comprende que Él siempre está en compañía de Krishna. El Señor Krishna exhibe sus pasatiempos trascendentales para quienes no están muy avanzados en el conocimiento absoluto del Supremo. Simplemente por el hecho de pensar en los pasatiempos del Señor pueden beneficiarse por entero. Como no hay ninguna diferencia entre el nombre y la forma trascendentales del Señor, tampoco hay ninguna diferencia entre los pasatiempos trascendentales y la forma del Señor. El gran sabio Vyasadeva escribió el Mahabharata para la gente poco inteligente, como las mujeres o los obreros o la clase mercantil. En el Mahabharata, Krishna está presente en sus diferentes actividades. El Mahabharata es historia y simplemente con estudiar, oír y memorizar las actividades trascendentales de Krishna, las personas poco inteligentes también pueden elevarse gradualmente al nivel de devotos puros. Nunca se debe considerar que los devotos puros están en el mundo material, es decir, aquellos que siempre están absortos en pensamiento acerca de la trascendental pie de loto de Krishna y que se ocupan siempre en el servicio devocional con plena conciencia de Krishna. Srila Rupa Goswami ha explicado que se debe tener por seres liberados, incluso en este cuerpo, a quienes se entregan siempre en cuerpo, mente y actividades al cultivo de conciencia de Krishna. Esto se confirma también en Bhagavad Gita, donde se dice aquellos que se ocupan el servicio devocional del Señor han trascendido la posición material. Krishna aparece para dar tanto a los devotos como a los no devotos una oportunidad de comprender la meta última de la vida. Los devotos reciben la oportunidad directa de ver y adorar al Señor, y quienes no se encuentran en ese plano reciben la oportunidad de conocer las actividades del Señor y se elevan a la misma posición de los devotos. Oh querido Señor, oh Controlador Supremo, oraron los semidioses. Nosotros sabemos que al tú aparecer en esta tierra, todos los demonios tales como Kansa, Yarasandha serán derrotados, y toda clase de buenos auspicios vendrán a este mundo, acompañando tu aparición. Como tú caminarás por el globo con tus pies de loto, la tierra será embellecida por las huellas de las señales que hay en tus plantas, como la bandera, el tridente y el rayo, y nosotros que residimos en los planetas celestiales también nos volveremos afortunados al ver esas señales. Oh querido Señor, continuaron los semidioses, tú no naces por ello, no encontramos otro motivo para tu aparición que no sea para realizar tus placenteros pasatiempos. Aunque en el Bhagavad Gita se expone la razón de la aparición del Señor, Él desciende tan solo para proteger a los devotos y vencer a los no devotos. En realidad, el Señor desciende para llevar a cabo sus placenteros encuentros con los devotos y no realmente para vencer a los no devotos. Estos últimos pueden ser vencidos simplemente por la naturaleza material. La acción y la reacción de la energía externa de la naturaleza material, reacción, manutención y aniquilación ocurren en forma automática. Como tu santo nombre y tu personalidad no son diferentes entre sí, los devotos están suficientemente protegidos al simplemente refugiarse en tu santo nombre. En realidad, la protección de los devotos y aniquilación de los no devotos no son las ocupaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando desciende, sus ocupaciones son tan solo para su placer trascendental, no puede haber ninguna otra razón para su aparición.
Querido Señor nuestro, tú apareces como el mejor de la dinastía Yadu, y nosotros ofrecemos nuestra reverencia humilde y respetuosa a tu pie de loto. Antes de esta aparición tú apareciste también como la encarnación del pez, la encarnación del caballo, la encarnación de la tortuga, la encarnación mitad hombre y mitad león, la encarnación del jabalí, la encarnación del cisne, como el rey Ramachandra, como Parashurán y como muchas otras encarnaciones. Tú has aparecido con el único fin de proteger a los devotos, y nosotros te pedimos en tu presente aparición como la suprema personalidad de Dios mismo, que nos protejas de igual manera en los tres mundos y que elimines todos los obstáculos que se interpongan en el desenvolvimiento pacífico de nuestras vidas. Querida Madre Devaki, en tu vientre se encuentra la suprema personalidad de Dios, quien aparece con todas sus expansiones plenarias. Él es la personalidad de Dios original y aparece para nuestro bien. Así pues, no debes temerle a tu hermano, el rey de Boya. Tu hijo, el Señor Krishna, la personalidad de Dios original, aparecerá para proteger a los piadosa dinastía Yadu. El Señor no va a aparecer solo, sino acompañado de su porción plenaria inmediata, Balaram. Devaki le temía mucho a su hermano Kansa, pues éste ya había matado a muchos hijos suyos. Ella solía estar muy preocupada por Krishna. En el Vishnu Purana se afirma que para tranquilizar a Devaki todos los semidioses, en compañía de sus esposas, iban siempre a visitarla para animarla y para que no temiera que Kansa fuera a matar a su hijo, Krishna, quien se encontraba en el vientre de Devaki. Aparecería solamente para disminuir la carga del mundo, sino específicamente para proteger los intereses de la dinastía Yadu y ciertamente para proteger a Devaki y a Vasudeva. Después de adorar la forma trascendental del Señor, todos los semidioses se fueron a sus respectivas moradas celestiales con el Señor Brahma y el Señor Shiva delante. Así terminan el significado del Bhaktivedanta del segundo capítulo del libro Krishna, titulado El Señor Krishna en el vientre de los semidioses le oran. Entonces el capítulo 3 dice que el nacimiento del Señor Krishna. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna, el Señor dice que la aparición, nacimiento y actividades son todos trascendentales, y quien la comprende realmente de inmediato se vuelve merecedor de ser transferido al mundo espiritual. La aparición y nacimiento del Señor no es como el nacimiento de un hombre ordinario, que se ve forzado a aceptar un cuerpo material acorde con sus acciones pasadas. La aparición del Señor se explica en el segundo capítulo del Señor aparece conforme lo desea. Cuando llegó el momento de la aparición del Señor, las constelaciones se volvieron muy auspiciosas. Además de la situación apropiada de las estrellas, también era resaltante la influencia astrológica de la estrella conocida como Rohini, porque a esta estrella se la considera muy propicia. Rohini se encuentra bajo la supervisión directa de Brahma. De acuerdo con la conclusión astrológica, hay momentos propicios y momentos desfavorables debido a las distintas situaciones de los diferentes sistemas planetarios. Cuando Krishna nació, los sistemas planetarios se ajustaron automáticamente de manera que todo fuera auspicioso. En aquel tiempo había una atmósfera de paz y prosperidad en todas partes y en todas las direcciones, este, oeste, sur y norte. Había estrellas propicias visibles en el cielo y en la tierra y en todos los pueblos y aldeas y los pastizales, y dentro de las mentes de todos los hombres había signo de buena fortuna. Los ríos fluían rebosantes y los lagos estaban bellamente decorados con flores de loto. Los bosques abundaban en aves preciosas y pavos reales. Todos los pájaros de los bosques comenzaron a cantar dulcemente y los pavos reales comenzaron a bailar en compañía de sus consortes. El viento soplaba muy agradablemente, llevando el aroma de diferentes flores, y la sensación del tacto era muy placentera. Los brahmanas, acostumbrados a ofrecer sacrificio en el fuego, descubrieron que su hogar eran lugares muy placenteros para realizar las ofrendas. Debido a los disturbios creados por los reyes demoníacos, el altar del fuego para los sacrificios había sido casi suprimido en la casa de los brahmanas, pero
Ahora ellos podían encontrar la oportunidad de volver a encender el fuego pacíficamente, como estaba prohibido ofrecer sacrificio. Los brahmanas se encontraban muy afligidos en sus actividades, mente e inteligencia, pero justo en el momento de la aparición de Krishna, automáticamente sus mentes se inundaron de alegría, porque del cielo se oían fuertes vibraciones de sonidos trascendentales que anunciaban la aparición de la suprema personalidad de Dios. Los habitantes de planetas Gandharva y Kinnaras comenzaron a cantar, y los habitantes de Siddhaloka y de los planetas de los Charana ofrecieron oraciones. No sabemos si está todo. Ahora volvió, así que vamos a dejar por acá. Vamos a leer un poquito el Srimad Bhagavatam, el advenimiento, Krishna, la fuente de todas las encarnaciones, del capítulo 3. En la encarnación 19ª y 20ª, el Señor hizo su advenimiento como el Señor Balarán y el Señor Krishna en la familia de Vrishni, la dinastía Yadu, y con eso quitó la carga del mundo. Significado por Srila Prabhupada. La mención específica de la palabra Bhagavan que se hace en este texto indica que Balarán y Krishna son formas originales del Señor. Posteriormente esto se explicará más a fondo. Como aprendimos al principio de este capítulo, el Señor Krishna no es una encarnación del Purusha. Él es directamente la personalidad de Dios original. Y Balarán es la primera manifestación plenaria del Señor. A partir de Baladeva se expande la primera falange de expansiones plenarias: Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha y Pradyumna. El Señor Sri Krishna es Vasudeva y Baladeva es Sankarsana. Y entonces el Bhagavad Gita, que nos dice cómo vamos a llegar a entrar en contacto con el Señor. El 18:54 y 18. A ver si. Entonces tenemos el 55 y el 54 y 55. Brahma Bhuta Sochatina Kanchati Samasarveshu Tesu Madbhaktin Lavate Param. Aquel que se sitúa en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman Supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con toda la entidad viviente. En ese estado, Él llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. Significado: el impersonalista, al llegar a la etapa Brahma Bhuta, la etapa en la que se vuelve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Pero para el personalista, el devoto puro, aún se tiene que seguir adelante. Aún hay que llegar a dedicarse al servicio devocional puro. Eso significa que aquel que se dedica al servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo ya se encuentra en un estado de liberación denominado Brahma Bhuta, o de identidad con el absoluto. Si no se es uno con el Supremo, el absoluto, no se le puede prestar servicio a él. En el plano de la concepción absoluta no hay diferencia entre el servido y el servidor. Sin embargo, en un sentido espiritual superior sí existe una distinción. En medio del concepto material de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay sufrimiento. Pero en el mundo absoluto, cuando uno se dedica al servicio devocional puro, no lo hay. El devoto que está en el plano de conciencia de Krishna
no tiene nada que lamentarse ni nada que desear. Como Dios está lleno, una entidad viviente que está dedicada al servicio de Dios con conciencia de Krishna también se vuelve llena en sí misma. Ella es como un río que se ha limpiado de toda agua sucia. Como un devoto puro no piensa en nada más que en Krishna, naturalmente siempre está dichoso. Él no se lamenta por ninguna pérdida material ni ambiciona una ganancia porque está lleno en el servicio del Señor. Él no desea de disfrute material porque sabe que toda entidad viviente es una parte integral fragmentaria del Señor Supremo y por ende es eternamente un sirviente en el mundo material. Él no ve a alguien como superior y a alguien más como inferior. Las posiciones superiores e inferiores son efímeras y a un devoto no tiene nada que ver con apariciones y desapariciones efímeras. Para él, piedra y oro son de igual valor. Esa es la etapa Brahmabhuta y esa etapa la alcanza muy fácilmente el devoto puro. En esa etapa de la existencia, la idea de volverse uno con el Brahman Supremo y aniquilar la individualidad propia se vuelve infernal. La idea de llegar al reino celestial se vuelve una fantasmagoría y los sentidos son como los colmillos rotos de una serpiente. Así como a una serpiente que tiene los colmillos rotos no se le teme, asimismo no hay nada que temer de los sentidos cuando están controlados automáticamente. Para la persona infectada por lo material el mundo es desolador, pero para un devoto del mundo entero es igual que Vaikunta, o en el cielo espiritual para un devoto la personalidad más elevada de este mundo, de este universo material, no es más importante que una hormiga. A esa etapa se puede llegar por la misericordia del Señor Chaitanya, quien predicó en esta era acerca del servicio devocional puro. Y el texto 55. Bhaktyama vijanati yavanyachasmin tadvataha tatomman tadvato yaktva vishate tatanantaran. A mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional, y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante la devoción puede entrar en el reino de Dios. Significaba, la suprema persona de Dios, Krishna, y sus porciones plenarias no se les puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema persona de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema persona de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en el Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya. Él no se les revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello. Aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. El hecho de volverse Brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio devocional está presente y mientras exista servicio devocional debe existir Dios, el devoto y el proceso del servicio devocional. Ese conocimiento nunca es destruido ni siquiera después de la liberación. La liberación entraña el liberarse del concepto de la vida material. En la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad, pero en el estado puro de conciencia de Krishna, uno no debe cometer el error de creer que la palabra Vishate entra en mí y respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. No, Vishate significa que uno puede entrar en la morada del Señor Supremo con su propia individualidad para tener su compañía y prestarle servicio. Por ejemplo, un pájaro verde entra en un árbol verde no para volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de los frutos del árbol. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo de un río que fluye hasta el océano y se funde en él. Puede que eso sea una fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene la individualidad personal tal como los seres acuáticos en el océano. Si vamos a lo profundo del océano encontraremos muchísimas entidades vivientes. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente.
se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en las profundidades del océano. Debido a un servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad las cualidades trascendentales y la opulencia del Señor Supremo, como se afirma en el capítulo 11. Solo puede uno entender por medio del servicio devocional lo mismo que confirma aquí. Uno puede entender a la Suprema Persona de Dios mediante el servicio devocional y entrar en su reino. Después de llegar a la etapa Brahmabhuta, en la que se está liberado de las concesiones materiales, comienza el servicio devocional con el acto de oír hablar del Señor. Cuando uno oye hablar del Señor Supremo, automáticamente se desarrolla la etapa Brahmabhuta y la contaminación material, la codicia y la lujuria por el disfrute de los sentidos desaparece. A medida que la lujuria y los deseos desaparecen del corazón, el devoto se apega más al servicio del Señor y mediante ese apego se libera de la contaminación material. En ese estado de la vida él puede entender al Señor Supremo. Esa también es la declaración del Srimad Bhagavatam. Después de la liberación, el proceso de Bhakti o el servicio devocional continúa. El Vedanta Sutra 4.1.12 lo confirma. Aprayana tatrapihi drishtam. Eso significa que después de la liberación, el proceso del servicio devocional continúa. En el Srimad Bhagavatam se define la verdadera liberación devocional como el restablecimiento de la entidad viviente en su propia identidad, en su propia posición constitucional. La posición constitucional ya se ha explicado. Toda entidad viviente es una porción integral fragmentaria del Señor Supremo. Por lo tanto, su posición constitucional es la de servir. Después de la liberación, ese servicio jamás cesa. Verdadera liberación es librarse de los conceptos erróneos de la vida. Om Ayanati Mirandasyan Gyananjana Sarakal Chaksurumritanjana Tasmai Sigurve Namaha Makankarate Bachanam Pagaladevi Yagripadamaham Bande Sinataran Paramanandamadavan Sri Chaitanya Swaran Sri Krishna Chaitanya Pramtyananda Siddhavaita Sivasanti Gauravaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Vancha Kalpa Tarvyacha Kripa Sindhve Vacha Patitaram Pavane Vaishnavevya Namaha. Bueno, hemos leído algo de los pasatiempos del Señor y también hemos dado las citas que confirman cómo uno puede conectarse con el Señor a través del servicio devocional puro y no hay otra manera. Y el método más simple, más práctico, más poderoso es a través de leer sus actividades, sus pasatiempos, de escucharlos, de recordarlos y cantar su santo nombre, que es lo más misericordioso de todo, y el gran canto de la liberación para esta era de Kali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces tenemos los tres aspectos: el canto ofensivo, el canto reflexivo, el canto puro. Entonces debemos orar hoy con la aparición de Sri Krishna para que podamos lograr el canto puro. Así que ese sería el mensaje de esta trascendental aparición y este día bendito de Sri Krishna Janmastami, que podamos continuar con mucho éxito en el servicio devocional. Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a Icon, todas las glorias de Otto Vaishnava, el Señor. Si hay alguna pregunta que puedan aparecer por acá, sería... Haribol. Estoy acá con la clase por Facebook. Pase. Así que vamos a dejar acá, entonces si hay preguntas después respondemos. Muchísimas gracias a todos, a los organizadores y al Señor Supremo.